Da comienzo la mesa redonda número 1 sobre derechos de autor, registro y defensa de creaciones y competencia. Participan en esta mesa Miguel Ángel Serrano Pérez, abogado y árbitro; Julio González Soria, socio director de González Soria Abogados y Árbitros, presidente de la sección española de la International Law Association, presidente de honor de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, vicepresidente del Club Español de Arbitraje y académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Francisco Millán Salas, profesor de Derecho Civil y director de la Asociación Española de Derecho Agrario. Antonio Selas, socio de Cremades y Calvo Sotelo. Mario Sandoval, a quien ya conocen, presidente de FACIRE. Alfonso Morodo, director general de Global Premium Brands. Y modera la mesa don Carlos de la Mata, abogado del Estado y socio director de Cremades Calvo Sotelo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación que has hecho, y ya entramos directamente en el debate sobre uno de los puntos esenciales del Congreso, que va a ser el tema de la creación del derecho de autor, de la necesidad de su protección. Efectivamente, para que exista una creación tiene que haber un cierto acervo cultural, como ha sucedido en otros campos de creaciones artísticas, sea una obra musical o sea una obra pictórica. Y yo creo que ya, por lo que nos hemos analizado antes, la gastronomía en España ha adquirido carta de naturaleza para que sobre ese acervo cultural los grandes restauradores creen sus obras. Ahora bien, esto tenemos que enfocarlo tanto desde el punto de vista de concepto como desde el punto de vista de regulación, que en España tenemos una regulación, como luego veremos en la Ley de Propiedad Intelectual, demasiado genérica, habla de creaciones artísticas. Tenemos posición jurisprudencial, que nuestro Tribunal Supremo habla de altura creativa, y también nos deberíamos plantear que si existe una obra creada, existe un creador y hay necesidad de protegerlo. Pero yo creo que la protección debemos también montarla sobre una óptica más allá de la obra creada, es decir, que podría extenderse a la reproducción artística de la obra creada. Imaginemos una foto sobre un plato, la presentación de un plato, el establecimiento de una carta dentro de un espacio gastronómico, etcétera. Pues bien, de todos estos temas, de la necesidad de construir las creaciones culinarias sobre productos de calidad, o de la necesidad de proyectar este mundo a un universo muy complementario como es el universo de la bebida respecto a la comida, es lo que vamos a tratar de alumbrar algo en esta mesa que nos sirva para llegar a la conclusión final de la necesidad de una ley integral de gastronomía. Cedo, por tanto, la primera intervención de Julio González Soria, que nos va a hablar más bien... Perdón. Yo creo que sería antes, y así estaba programado, mejor que Mario nos traslade un poco las inquietudes y las esperanzas y las expectativas que el sector que él representa más que dignamente nos ponga a los juristas en la pista de lo que se necesita mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y por ayudarnos sobre todo quiero dar las gracias personalmente al despacho de Cremades y Sotelo por ayudarnos en esta iniciativa, que yo creo que va a ser muy importante. Yo, en las reuniones que hemos tenido para crear esta mesa y los 2 años de trabajo que llevamos de reuniones y de pensamiento, han surgido varias cuestiones que yo voy a poner encima de la mesa y que luego me tenéis que ir contestando, ¿no? Los derechos de autor y la obra gastronómica, aspectos esenciales del copyright. Ese es uno de los temas que quiero poner encima de la mesa. Más o menos cómo lo podemos desglosar y qué podemos hacer. La problemática que tenemos algunos autores en el plagio de las obras culinarias. Que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el coulant de chocolate de Michel Bras ha sido uno de los
como también decía anteriormente el ministro, como la tarta Sacher, ha sido uno de los postres más, podemos decir, fusilados o podemos decir copiados de la historia. Entonces, queremos saber si se puede proteger eso y si hay derechos a percibir alguna cosa sobre eso, ¿no? ¿Qué más puntos podemos hablar? Podemos hablar también de la autoría culinaria. Cuando hay una autoría culinaria, cuando hay un proceso, el proceso culinario de una receta, se puede proteger cómo se hace una paella o cómo se hace un gazpacho. Esa también es otra pregunta que dejo encima de la mesa. El derecho de autor y la integración de la creatividad culinaria en el orden jurídico, que eso es de lo que vamos a hablar. ¿Dónde está la creatividad protegible? Si se puede proteger esa creatividad o no, o está desnuda. Y bueno, yo creo que va a haber muchos temas interesantes que yo propongo y que creo que esta mañana se van a dar cita y vamos a discutir. El proceso creativo a la hora de hacer un plato, si ese proceso creativo es tangible, se puede demostrar que ese plato es mío, por ejemplo, o es de otro autor, y cómo protegerlo. Luego, otra pregunta que lanzo también, ¿no? Si la creatividad culinaria es susceptible de protección de derechos de autor, ¿eso es susceptible? ¿Se puede o no se puede? Y bueno, y así iremos pasando, pero sí que es verdad que lo que queremos que se inicie hoy es un proceso, un camino conjunto entre los abogados y los juristas y los gastrónomos para ese vacío legal que hay dentro de la gastronomía, que nos ayudéis a protegerlo y que vayamos de la mano y que vayamos juntos y que estemos protegidos, como bien han dicho al principio del Congreso, que ha cambiado mucho nuestro mundo y tenemos que saber por qué, ¿no? y a ver si nos podéis echar esa mano. Así que bueno, yo creo que vamos a pasar ya la palabra al siguiente. Bueno, yo creo que Mario ya ha centrado más que suficientemente el debate sobre el eje del derecho de autor, la creación, la protección de la creación o incluso las infracciones a esa protección. Vamos a ir, o espero que podamos ir analizando sucesivamente por los ponentes. Yo empezaría por el concepto mismo de derecho de autor y creación, tanto en nuestra regulación como en nuestra jurisprudencia, y para eso paso la palabra a Julio González Soria. Tengo un cacharro. ¿Se me oye con esto o no? Queda bien, bien. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros y creo que como se ha dicho en la inauguración, el derecho está en la gastronomía, en muchos aspectos de la gastronomía, y es bueno que nos pongamos juntos, juristas y artistas de la cocina, para dar un avance en algo que es tan importante en la cultura de todos los ciudadanos. Mario ha planteado un tema complicado, que es decir, las creaciones culinarias son derecho de autor y pueden tener protección. Bueno, la primera aproximación que tenemos que hacerlo es que desgraciadamente ni en los convenios internacionales ni en las leyes positivas hay una cobertura clara del tema. Lo que significa que tenemos un camino largo que hacer. Esta mañana vamos a intentar dar algunas ideas para ver cómo podemos avanzar. Como ha señalado muy bien Carlos, lo primero que tendríamos que hacer es ver qué instrumentos hay actuales. En España, digamos que la legislación básica es el texto refundido de la ley de 1996, que aclaraba, regularizaba y armonizaba todas las disposiciones legales que existían en ese momento, y una cosa muy importante también, incorporaba la directiva en aquel momento de la Comunidad Económica Europea para determinar el plazo, por un lado el plazo de la protección del derecho de autor, que como saben tiene un plazo en el tiempo, y los determinados derechos afines. La ley está bastante clara en muchos conceptos. En el título 1, dedicado a las disposiciones generales, el artículo 1 de la ley señala que la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Es decir, que realmente no se necesita ninguna otra gestión
porque el autor con su creación ya tiene derecho como tal. Y en su artículo 2 se especifica que la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Por su parte, el artículo 3 establece que los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con otros derechos que enumera el propio artículo. Y finalmente el artículo 4 define lo que a efectos de la ley se entiende por divulgación y por publicación de una obra para llegar a esa cobertura y a esa protección. En el artículo 10, que es uno de los elementos fundamentales en los que tenemos que fijar, la ley determina que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales y, de nuevo, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido, y ahí la ley se proyecta en el futuro, o que se invente en el futuro, e incluye a continuación una lista de las que pueden considerarse comprendidas entre ellas, desglosada en 9 apartados, que no les voy a dar para no aburrirles, señalando también que el título de una obra, cuando sea original, también quedará protegido como parte de ella. El artículo 11 establece también que son objeto de propiedad industrial las que enumera bajo el título de obras derivadas. Y finalmente el artículo 12 establece que las colecciones y bases de datos también son objeto de propiedad intelectual. Si vemos que ese artículo 10 ya nos está dando cuál es el entorno en el que esos derechos de autor se producen o no se pueden producir. De lo que les he comentado anteriormente, del artículo 1 y 10, está claro que no incluyen entre las obras protegidas por el derecho de autor ninguna referencia a las creaciones culinarias. Tenemos que partir de esa base. Y tampoco existe ninguna referencia a este tipo de creaciones en la Directiva 2001/29 de la Comunidad Europea, de los derechos de autor en la Unión Europea, plasmándose, en cuanto a la Unión Europea, plasmándose de manera ambigua la referencia legal, de nuevo, a los órdenes literario, artístico o científico, si bien hay que señalar, como veremos más adelante, que a pesar de este panorama tan sombrío al principio, no obstante, sí tienen cobertura expresa ciertas actividades del mundo gastronómico al amparo de la repetida ley. De la normativa que ha quedado expuesta se desprende que la legislación española protege los derechos de los autores de obras literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier soporte cuya propiedad intelectual existe y les corresponde por el simple hecho de su creación, pero sin que ello nos lleve al error de confundir el derecho moral del autor y la propiedad intelectual y sus dos clases de derecho intelectual, el personal y el impersonal. En efecto, en el capítulo 3 de la ley encontramos la sección primera dedicada al citado derecho moral y que en su artículo 14 define el contenido y características del mismo, reiterando que corresponde al autor una serie de derechos irrenunciables e inalienables que garantizan una correcta defensa de sus derechos. Y en su sección segunda, dedicada a los derechos de explotación, la ley en su artículo 17 dispone que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos específicamente. En consecuencia, nos encontramos por un lado con unos derechos morales, que como hemos dicho son irrenunciables e inalienables, y que por tanto no puede vender ni renunciar a ellos, y unos derechos de explotación que sí pueden tener contenido económico y que son disponibles. Todos estos usos requieren la autorización del autor de la obra, que podrá poner las condiciones económicas o de otro tipo que decida. Expuesto un poco en grandes rasgos cuál es el marco de la legislación positiva española, podemos pasar ahora a cuáles son las posibilidades hacia el futuro. Como ya señalaba antes, al referirnos a las listas contenidas en el artículo 10, no encontramos una referencia expresa a la gastronomía en su conjunto, pero sí vemos que hay ciertas actividades que sí pueden ser utilizadas. Por ejemplo, en todo el tema de las recetas, los libros de recetas, los libros de cocina, las conferencias, los vídeos, los blogs gastronómicos están en moda, sí están protegidos
puesto que el artículo, el famoso artículo 10A, está protegiendo todas las obras literarias. Y ya hay jurisprudencia, y ya es una cuestión pacífica, que ese tipo de obras literarias en cocina tienen esa característica, esa valoración de obra literaria y por tanto está protegida. Así que todos esos elementos en este momento sí están protegidos. También hay ejemplos, y el otro día en nuestra reunión lo comentábamos, en que sí se puede utilizar y se está utilizando de hecho esa protección a base de las patentes. Es decir, un determinado procedimiento en la que se elabora de una determinada manera es susceptible de conseguir una patente y por tanto esa estaría también cubierta. Es decir, esos serían los dos aspectos que están ya cubiertos, algunos de ellos importantes, como he puesto la parte escrita. ¿Cuál es entonces el problema que nos vuelve a poner? Pues, ¿cuál es la solución? La solución está clarísima, la más sencilla sería conseguir que en esa lista del artículo 10 se incluya la creación culinaria como una creación artística. Se considera que una creación de un plato es como la creación de un libro o de un cuadro. A eso vamos. Bueno, yo quería señalar como precedente, porque es curioso, que esta problemática ya se estaba dando en la antigüedad, y así puede señalarse que en el año 510 a.C. surge en la colonia griega de Sibaris. Sibaris era una colonia griega que tenía fama por el lujo y la refinatez de los... De hecho, es la base de la etimología de sibarita. Es decir, sibarita viene de Sibaris. Bueno, pues en ese pueblo ya surge la primera norma de protección de autor culinario, porque establecía una ley en la que protegía y establecía que si un cocinero inventaba un determinado plato, tendría derecho a hacerlo él solo durante un año y no podrían imitarle, y todos los beneficios de esa creación le pasarían a él. Pues al 510 a.C. Así que tenemos algo como 1500. Y eso lo hacía, la razón fundamental que en ese momento se basaba, era que esa posibilidad y ese beneficio que obtenía el cocinero incentivaba a que hubiese nuevos talentos que resolvieran sus nuevos platos. Es decir, que vemos que hay cosas que estamos buscando y que ya lo habían solucionado hace mucho tiempo. Pero buscando otra vez la problemática al tema, repito que la solución sería que las creaciones culinarias se reconociesen como creaciones artísticas y se incluyesen en la lista famosa del artículo 10. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podríamos justificar esa pretensión? Es decir, bueno, ya de que se lo inventa porque estamos de moda y tal. Bueno, yo decía aquí que la finalidad del derecho de autor es el reconocimiento y protección de los derechos de quienes a través de las obras de creación contribuyen tan destacadamente a la formación y desarrollo de la cultura y de la ciencia para el beneficio y disfrute de los ciudadanos. Y yo creo que es absolutamente, ya se ha dicho esta mañana repetidamente, que la creación culinaria cumple todos esos requisitos y por tanto sí tiene derecho a esa protección. ¿Cuál es la mayor dificultad para conseguir esa protección? Pues es cómo determinar que una creación culinaria realmente es una creación artística. No toda creación culinaria puede ser. Entonces, para ello, yo decía que hay que buscar, como siempre en todo, un orden, una mecánica. Y yo decía que habría que, en primer lugar, determinar la conceptualización de la creatividad y su conexión con el derecho de autor, para después analizar el proceso creativo que ha tenido esa obra culinaria, con la finalidad de resolver si la creatividad culinaria puede enmarcarse entre lo que está protegido por el derecho de autor. Es decir, que sería un primero. Y yo creo que para conseguir ese reconocimiento, precisamente Mario se me ha adelantado, lo importante es un cambio largo, complicado y difícil. Entonces, la mejor manera es ir avanzando. Y mi sugerencia primera es que las asociaciones representativas del sector creasen una comisión de trabajo que definiesen perfectamente cuáles son los criterios que deberían de aplicarse para que una creación culinaria fuese reconocida como una creación artística. Ese sería el primer paso. Ya lanzo la idea y a vosotros para hacerla. Hay otro camino más, y esto es interesante, que es la vía judicial. Y yo creo que para esto la vía judicial es bueno recurrir al derecho comparado. Entonces he buscado un poco qué está pasando en el mundo
Y nos encontramos que, por ejemplo, en la captación de imágenes y difusión de los platos también se ha dictaminado por los tribunales alemanes como infracción de la propiedad, ampliando el derecho de autor a creaciones culinarias, cito textualmente, minuciosamente dispuestas, porque implica un nivel de diseño equiparable a obras de arte. Pero realmente la que nos puede servir de gran ejemplo, porque están muy avanzados, es la jurisprudencia de los Países Bajos, de Holanda. El Tribunal del Distrito de Breda declaró que el derecho de autor puede abarcar no solo el aspecto literario de la receta, sino también su contenido. El Rechtbank de Ámsterdam determinó que la protección del derecho de autor se extiende al contenido de la receta y contra los actos de ejecución o aplicación del mismo. En este caso se trataba de unos bombones idénticos tanto en forma y color de decoración que habían sido reproducidos con los mismos ingredientes. Por tanto, por su forma interna como interior, consideró que era una reproducción no consentida. Y lo que es un más importante de proyección hacia el futuro, y es que ya existen pronunciamientos sobre el derecho a la protección no solo del ingrediente, sino también del resultado, el gusto y olfato. Rafael hablaba del gusto y el olfato, lo que daría lugar a lo que podríamos llamar un copyright sensorial. Bueno, pues esto, que nos suena muy nuevo, ya está en la jurisprudencia. Es decir, el Tribunal Supremo de los Países Bajos ha dictaminado que el olor de un perfume, veis en los ejemplos, en la que ya hay sentencias, el olor de un perfume podría cumplir los criterios para ser protegido bajo la ley de derecho de autor de los Países Bajos, siempre y cuando pudiera percibirse como original. Por tanto, aquí nos topamos, como ya apuntamos al principio, con el requisito de la originalidad para que llegue al derecho de autor. Ello supone en la práctica que no podría protegerse bajo la cobertura del derecho de autor un perfume que, por ejemplo, reprodujera exactamente la fragancia de las rosas, porque faltaría el requisito de originalidad. Pero si el perfumista le da su toque personal a una fragancia, podría intentar protegerse por esta vía. Y tenemos otro ejemplo más claro. La empresa francesa Lancôme protegió por este camino a su perfume Tresor frente a una empresa holandesa que vendría otro perfume denominado Female Treasure a un precio 10 veces inferior. Y también tuvieron una sentencia del Tribunal Supremo holandés, dice eso. Pero aplicando el perfume, que tiene que ver el perfume con la creación. Pero lo más importante para que a nosotros nos interesa es que una reciente sentencia del Rechtbank de La Haya ha declarado que un sabor es protegible por el derecho de autor. En este caso, el actor interesaba la protección de exclusivamente el sabor del producto Hessenkäse, que era una salsa de queso y especias para su combinación con otros alimentos, creada por el cocinero Denis Bullmann en el año 2007. Y esa petición la hacía con el fin de evitar que sus competidores, habitualmente marcas blancas, continuasen copiando sus productos. La solicitud se centraba básicamente en la sentencia del Supremo holandés, como señalaba antes, concernientes a la protección olfatativa. Es decir, lo que se protege no es la composición de la sustancia, sino el gusto o el olfato. En este caso, y este es el elemento positivo, los tribunales, dos tribunales ya holandeses han planteado dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como finalidad que determine si el sabor del queso, en este caso, podría ser objeto de protección bajo la propiedad intelectual o copyright, y en su caso, y es importante, fijarse los requisitos para que dicha protección sea aplicable. Es evidente que el veredicto que se produzca es fundamental hacia el futuro, porque podría constituir ya una sólida doctrina hermenéutica para amparar las creaciones culinarias. Y finalmente no me resisto a apuntar una tercera vía, que aunque no aportaría una solución definitiva y rápida, podría ayudar a mejorar la situación. Me refiero al autocontrol. Yo he vivido la experiencia de un ejemplo de control ejercido por el propio sector, como vicepresidente y presidente de sala del Tribunal del Jurado de Control de la Propiedad, del autocontrol de la publicidad. He podido ver que ese autocontrol por el propio sector, por los propios profesionales, han sido muy útiles para el ordenamiento y vigilancia de las situaciones. Esa es la idea que dejo apuntada. Hay tres ámbitos, el conseguir hacer una comisión de trabajo para que se determinen los criterios que deberían determinar si una creación culinaria puede ser incorporada como una creación artística e incluir eso en el artículo 10 en el listado del artículo de la ley.
Ese es el definitivo, ese es más largo. Hay otro entretanto que es el tema cómo se está moviendo en la vía judicial. Quizá Miguel Ángel comentará alguno de española, en la que ya hay sentencias de ese tipo. Es decir, que eso también es fundamental, porque si hay sentencias que van creando de verdad una doctrina y una jurisprudencia, pues también podría ser. Y la tercera, más rápida, es intentar, es un ámbito más reducido, porque evidentemente el autocontrol va a ser siempre voluntario, es decir, solamente se someterían los que se quisieran someter, y eso sí, lo que se comprometen al afiliarse a ese sistema de autocontrol es a respetar las decisiones que dé ese tipo de... Esos serían los 3 sugerencias que podría hacer, y ya tenéis cuál es el marco un poco de lo que tenemos ahora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio, por tu intervención tan completa, que yo creo que ya nos ha suministrado una idea matriz, una idea fuerza para incorporar a las conclusiones del Congreso, que es conseguir que en una futura ley de la gastronomía la creación culinaria esté sin ninguna duda incluida en la creación artística, se pase de este concepto genérico a algo más específico e incluso a establecimiento de los requisitos que son necesarios para poder estar en presencia del concepto de creación y por tanto de derecho de autor. Pero ahora me gustaría que otro ilustre jurista, como es Miguel Ángel, nos ampliara este aspecto más conceptual e incluso con alguna referencia a la postura de nuestros tribunales, que ya ha señalado Julio, que van a ser un camino importante en la construcción de la perfección jurídica en esta materia. Buenos días. No, yo creo que te recogen en el centro. Cuando te ven que lo coges, te pondrán. Buenos días, muchas gracias a los organizadores, es un placer estar aquí. Bueno, pues la cuestión, como ha planteado Julio, no está concretamente regulada en la legislación española, pero sí que es verdad que contamos ya con distintos precedentes judiciales donde se protege ante situaciones de plagio. Se protege desde el punto de vista de la propiedad intelectual, esos derechos de autor a los que aludía Mario. Además, enfocado el concepto de plato como un todo, como una experiencia gastronómica, donde no solo es unos determinados ingredientes, un procedimiento, es una imagen, es una presentación. De hecho, se están protegiendo, por ejemplo, y reconociendo por los tribunales la presentación y las fotografías, croquis, esquemas que demuestren lo que tú antes decías, la autoría, esa originalidad. En ese contexto de un todo, pues tenemos que en España ya se protegen, por ejemplo, los libros de receta, se protege ya la originalidad y autoría de recetas, las fotografías de esos platos, se reconoce, e incluso dentro de ese contexto de la presentación global, hay algún precedente donde el ambiente, la música, es decir, incluso la vajilla. Por ejemplo, pues el diseño de vajilla, hubo un caso donde la vajilla con una determinada, para apreciar ante una determinada textura o una determinada temperatura, pues se iluminaba, se encendían determinados colores y otros no, el diseño de la propia vajilla, bueno, pues todo eso ha sido protegido precisamente para evitar que terceros se aprovechen, con el plagio, se aprovechen de ese esfuerzo, esa creatividad personal, esa reputación. Y de hecho, pues incluso podíamos también, aunque es más difícil, pero también hay algunos supuestos en los tribunales donde se está protegiendo también, no por la vía del derecho de autor, que también, sino porque son esferas concéntricas, sino incluso por la vía del derecho de la competencia. En algunos casos se ha protegido por esa vía, incluso hasta programas de televisión, de gastronomía, se ha protegido por esa vía cuando se ha tratado de inducir a confusión al destinatario, consumidor, al comensal, porque yo aquí no hablaría tanto de consumidor, porque no entiendo que la obra gastronómica no es tanto la dirigida a una producción industrial, sino a unos
comensales, que quieren, como antes esta mañana se ha afirmado, no tanto satisfacer unas necesidades fisiológicas, sino que buscan algo más, una experiencia global. Y entonces, desde el punto de vista de competencia, también ha habido algunos casos donde se ha protegido esa imitación, donde se ha protegido también frente a actos de aprovechamiento de esa reputación ajena. Gracias, Miguel Ángel. Ya tenemos aquí otra idea importante y matriz para las conclusiones de este congreso, de que no solo hay que eliminar cualquier duda respecto a que una creación culinaria es una creación artística y por tanto protegible, los requisitos para que estemos en presencia de una creación, y ahora hemos extendido la protección de la creación a aspectos tangenciales complementarios de la propia obra creada, como puedan ser la carta, las vajillas, el diseño. Pues bien, si es importante para la restauración la actividad creativa, es impensable que esta actividad creativa no se proyecte sobre un campo donde los alimentos sean de la calidad necesaria para poder hacer una obra digna desde el punto de vista de la creación. Y en ese sentido voy a pasar la palabra al profesor Francisco Reines, que nos va a hablar de la calidad de la protección de los alimentos. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias al moderador Carlos y muchas gracias también al despacho de Cremades, Calvo Sotelo, por tenerme en consideración en este congreso. Uno de los pilares o de los puntos fuertes de la Unión Europea es precisamente la calidad y la diversidad de los productos agrarios. Esto ofrece una ventaja precisamente una ventaja competitiva para los productores, además de que contribuye de manera importante para mantener el patrimonio cultural y gastronómico vivo en la Unión Europea. Los sistemas de calidad de los productos agroalimenticios dependen bien o del origen geográfico de esos productos o bien de la tradición. Los sistemas que siguen el origen de los productos, el origen geográfico, son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Y en cuanto a la tradición, tenemos las especialidades tradicionales garantizadas. Estos sistemas de calidad vienen regulados en distintos reglamentos de la Unión Europea dependiendo de los productos a los que se aplica. Así tenemos en materia vitivinícola el reglamento 1308/2013. Para los productos agrarios y alimenticios tenemos el reglamento 1151/2012. Ambos reglamentos distinguen para los productos a los que se aplica las denominaciones de origen de las indicaciones geográficas. Además, este último reglamento que he mencionado, el del 2012, es el que contiene la regulación para las especialidades tradicionales garantizadas. Además, tenemos otros dos reglamentos, pero estos dos reglamentos solamente son aplicables a las indicaciones geográficas. Son para las bebidas espirituosas, el reglamento 110/2008, y para los productos vitivinícolas aromatizados, el reglamento 251/2014. La primera cuestión que tendríamos que tratar sería la de los conceptos de los distintos regímenes de calidad. Estableciendo una definición de manera muy general, sin establecer los detalles de cada una de las definiciones que dan los distintos reglamentos, dependiendo de las materias, podemos destacar que una denominación de origen se entiende como el nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado, de una región o excepcionalmente de un país, cuya calidad o características se deben fundamentalmente o exclusivamente a un medio geográfico particular, con sus factores naturales y humanos. Y además, la fase de producción, entendiendo por producción
producción, transformación y elaboración han de tener lugar todas ellas en la zona geográfica definida. Por su parte, la indicación geográfica se define también como un nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado, una región o excepcionalmente un país. Pero en este caso, este producto posee una cualidad determinada, una reputación u otra característica que puede atribuirse al origen geográfico. Y al menos una de las fases de producción, transformación o elaboración ha de tener lugar en la zona geográfica determinada o delimitada. Como podemos ver en las definiciones de denominación de origen e indicación geográfica, la diferencia fundamental entre una y otra está en que la conexión entre las cualidades o características del producto se debe, o la conexión es más intensa en la denominación de origen que en la indicación geográfica, teniendo en cuenta, para el caso de la denominación de origen, los factores naturales y humanos inherentes a ese entorno geográfico. Factores naturales, como podemos destacar, la composición del suelo, el clima, la variedad vegetal o la raza animal. Y en el caso de los factores humanos podemos destacar las labores o técnicas realizadas por los habitantes de esa zona para precisamente la producción, transformación o elaboración del producto. También hemos de destacar, en cuanto a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que no necesariamente el nombre de las mismas tiene que ser un nombre geográfico. La otra figura, o el otro sistema de calidad de los productos agrícolas o alimenticios son las especialidades tradicionales garantizadas. Estas se definen como un nombre que describe un producto o alimento específico que sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que corresponda a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento, o bien que sea producido con materias primas o ingredientes que sean utilizados tradicionalmente. Como podemos ver en la definición de especialidades tradicionales garantizadas, la clave de esta definición está precisamente en la tradición. Y por tradición se entiende el uso que se demuestre que se haya hecho en el mercado local durante un determinado tiempo que permita la transmisión entre distintas generaciones. Precisamente este plazo tiene que ser al menos de 30 años. El que las denominaciones de origen, indicaciones geográficas o especialidades tradicionales garantizadas gocen de una especial protección por parte de la Unión Europea una vez que se han inscrito en los correspondientes registros comunitarios, se debe precisamente a los distintos intereses que protegen estos sistemas de calidad. En primer lugar, protege el interés de los consumidores. Los consumidores cada vez conceden mayor importancia a la calidad que a la cantidad de los productos. Los consumidores buscan unos productos específicos que tengan unas cualidades que puedan deberse bien al origen geográfico o bien a la tradición. Pero para ello los consumidores deben de tener unos datos claros en la etiqueta, de manera que en las mismas, en la etiqueta de estos productos, figuren las expresiones denominación de origen protegida, indicación de origen protegida o especialidades tradicionales garantizadas o bien su abreviatura, añadiendo además el símbolo de la Unión que le corresponde a las mismas. También protegen el interés general, en cuanto que la promoción de estos productos supone para determinadas zonas rurales, normalmente las zonas rurales más apartadas, supone para sus habitantes una mejora de la renta, además de que esas zonas rurales no se queden despobladas. Y también supone o protegen el interés de los productores, en cuanto que los productores, al producir unos productos de calidad, ellos ven recompensados económicamente dicho esfuerzo. Los productores también
tienen una serie de medios de defensa, ya que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, al ser consideradas como derechos de propiedad intelectual, tienen como digo, unos medios de defensa por parte de los titulares de esos derechos al uso de la denominación de origen o indicación geográfica esas acciones frente a situaciones de competencia desleal por parte de sus competidores. Precisamente esos medios de defensa, esa protección que tienen los titulares del derecho al uso de la denominación de origen, indicación geográfica o especialidades tradicionales garantizadas, pues vienen dados por los mismos reglamentos que regulan estas materias. Así, podemos destacar una serie de actos prohibitivos. En primer lugar, se prohíbe el uso del nombre registrado en las etiquetas, propaganda, publicidad o documentos comerciales para productos que no reúnen los requisitos de las definiciones anteriormente señaladas, cuando esos productos sean comparables precisamente con los productos cuyo nombre están registrados. Una segunda forma de protección es que los nombres registrados estarán protegidos contra cualquier indicación falsa o falaz sobre el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, ya sea en la envase, etiqueta, publicidad o documentos relativos a dichos productos. También estos sistemas de calidad y estos nombres registrados estarán protegidos contra cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando vengan traducidos o cuando vengan acompañados de expresiones tales como tipo, estilo, género, sabor, etc. Pero no solamente la protección viene dada por estos reglamentos, sino también por otros derechos, como por ejemplo el derecho de marcas, tanto la legislación española como la legislación comunitaria sobre marcas. Y así podemos destacar que se rechazaría el registro de marca en el registro de marca de los siguientes signos, de aquellos signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica del producto. De manera que aquí vemos el caso de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Sin embargo, esta prohibición tiene algunas excepciones, como en el caso de las marcas complejas, de las marcas colectivas o de las marcas de garantía. Y en segundo lugar, también en materia de marcas, podemos destacar que tampoco pueden registrarse como marca signos que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica del producto. También en la legislación sobre competencia desleal hay algunos actos que pueden proteger las denominaciones de origen, indicaciones geográficas. Estos actos serían los de confusión, reputación de la explotación ajena, etc. Y también en el Código Penal, también dentro de los delitos de la propiedad industrial, se regula el uso ilícito de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Muchas gracias, Francisco, por tus sabias palabras relacionadas con el mundo que es imprescindible acompañar a la gastronomía, que es el mundo de la bebida, ¿no? Porque este congreso quedaría cojo si solo, ¿no?, nos proyectáramos sobre el mundo de la creación, de la restauración, pero dejáramos ese aspecto, sin abordar y sin reflexionar sobre él desde el punto de vista jurídico. Pero este aspecto no solo se proyecta sobre la bebida que acompaña normalmente a la comida, sino que también puede tener alguna presencia en la previa o posterior, porque es usual tomar o un cóctel previo o una copa después. Y lo que significa la creación de estas bebidas previas o posteriores y la protección de las marcas es lo que va a abordar el siguiente ponente, Alfonso Morodo, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. Pues es un honor estar aquí hoy. Muchas gracias. Yo vengo como empresario un poco a explicar un ejemplo de cómo nos hemos encontrado en una situación
en la que después de bastante tiempo y de llevar trabajando en buscar una solución a nuestras creaciones, pues nos es bastante complicado, por no decir imposible. Desde hace tiempo venimos trabajando con Javier Cremades, con Diego Solana y con Antonio Selas, en encontrar una solución a uno de los productos. Nosotros somos Vanguard, somos una empresa que creamos productos, estamos especializados en el mundo de las bebidas, y dentro de las bebidas intentamos desarrollar bebidas innovadoras, bebidas diferenciales, bebidas que nos permitan soñar, crear conceptos un poco como lo que hace Mario, pero bueno, en un nivel un poco más industrial y sencillo. Dentro de este tipo de bebidas, una de las bebidas que hicimos y que desarrollamos en el año 2010 fue Gin Mare. No sé si la conocerán todos ustedes, es una marca que empieza a ser un poco más reconocida a nivel mundial. Es una ginebra. Actualmente estamos en unos 70 países y como compañía estamos ya cerca de unos 30 millones de euros. Somos una empresa pequeña todavía, pero empezamos a estar ya reconocidos a nivel internacional como una de las 3-4 marcas a nivel premium, como marcas como Hendrix, que las conocerán, o Tanqueray 10, pues empezamos a estar a ese nivel a nivel mundial. Nuestra marca Gin Mare, que es un caso que yo creo que explica bastante bien el problema en el que nos encontramos, en su día cuando se creó el producto decidimos llamarla una ginebra mediterránea y como tal intentar explicar que es un método de producción y que tiene unas diferencias contra otras ginebras. A nivel internacional, como sabrán, la ginebra London Dry sí está protegida y sí explica un proceso de producción. Nosotros intentamos salirnos de lo que es el London Dry o de lo que son otro tipo de ginebras e intentamos hacer una ginebra con un concepto. Efectivamente, como nos explicaba Francisco, existen una serie de protecciones, como es el tema de la indicación geográfica típica u otro tipo, pero ninguna de estas en nuestro caso se aplicaba a nuestro producto, al ser un producto de innovación y de un producto que no tenía específicamente un punto de origen, sino que al ser mediterránea pues aplicaba a una zona más amplia que lo que se puede decir pues una zona geográfica específica que nos pudiese permitir este registro. Con lo cual pues nos encontramos que después de ya 7 años pues empieza con el éxito que empezamos a cosechar a nivel internacional, no habiendo sido capaces de registrar el producto, porque sí que se ha registrado como marca obviamente y se ha registrado como otro tipo de... pero no hemos sido capaces de registrar el concepto de ginebra mediterránea. Y bueno, es importante porque empezamos ya a tener copias, gente que se le ocurre que su ginebra también se puede llamar una ginebra mediterránea y bueno, en este caso ha habido algunas que algunos conoceréis a nivel nacional, pero ya empiezan a existir otras a nivel internacional creadas en Bélgica o en otros países que también se están apuntando al éxito de Gin Mare. Y es un poco frustrante, ¿no?, ver cómo un trabajo, un esfuerzo, un desarrollo tanto a nivel interno de creación como a nivel internacional no hay forma de encontrar una manera de proteger y de encontrar una solución que nos permita que esto no vaya más. Nosotros también lo vemos mucho en coctelería, como comentabas, Carlos. Nosotros trabajamos muy de cerca con cocteleros, ¿no? Intentamos desarrollar productos de alta gama y esto nos lleva a trabajar con grandes chefs, digamos, del mundo líquido, que son todos estos grandes cocteleros que está surgiendo muchísimo a nivel internacional y que se empiezan a desarrollar verdaderas obras de arte a nivel de creaciones. Ellos pues también tienen el mismo problema como los cocineros, que no son capaces de poder registrar este tipo de innovación. Y bueno, eso era un poco lo que yo venía a aportar hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, Alfonso, por tus palabras acerca de ese complemento imprescindible para hacer de la restauración un ciclo completo. Y vamos a entrar en la última ponencia jurídica, que no podía ser de otra manera, que es que al final todas las protecciones de las creaciones en cualquier ámbito terminan en un registro público. Por tanto, a través de Antonio Selas, que es el socio director del despacho del área de propiedad industrial, de registro y de competencia, vamos a abordar este aspecto de la protección de la creación a través de los registros públicos
y también de las posibles infracciones que pueda haber desde el punto de vista del derecho de competencia. Antonio. Muchas gracias, Carlos. Mario, gracias a los organizadores, a todos por estar aquí. La verdad es que es un placer estar en esta mesa con estos compañeros, tanto contenido y tanto interés por encontrar una solución a algo que sin duda constituye un problema evidente, ¿no? El problema que está sufriendo al final aquellos que tienen éxito. Aquellos que tienen éxito y que ven cómo son imitados en el mercado, situación que evidentemente no es exclusiva de este entorno, de este sector, sino que bueno, pues es común a otros muchos, ¿no? Aquel que tiene éxito pues normalmente viene seguido, viene siendo imitado por parte del resto del mercado. Yo quería comenzar haciendo una pequeña referencia a cuáles son uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, sobre el que se sustenta nuestra normativa. El principio fundamental que está reconocido y recogido en nuestra Constitución es el principio de libertad de empresa. El principio de libertad de empresa tiene además una consecuencia en nuestra Ley de Competencia Desleal, en la que se establece que la imitación de las prestaciones ajenas es libre. Este reconocimiento de libre imitabilidad de las prestaciones ajenas viene siendo constantemente confundido en el sentido de que cualquier cosa que pueda hacer un tercero puede ser imitada. La propia Ley de Competencia Desleal establece una excepción a este principio, digamos, de pseudo libre imitabilidad, que es el hecho de que esa creación ostente un derecho de exclusiva, que sobre esa creación exista un derecho de exclusiva. Y entre los derechos de exclusiva típicos que pues encontramos en nuestro ordenamiento se encuentran, por ejemplo, citado hoy, el derecho de patentes, ¿no? Decía Javier Cremades en su intervención previa que había que fomentar la innovación. Precisamente para fomentar la innovación se crea el sistema de patentes, concediendo un monopolio temporal a aquellos inventores, a aquellos investigadores que sean capaces de alcanzar una solución a un problema determinado. Se les premia su esfuerzo, su inversión, con la concesión de un monopolio temporal, de una duración limitada, y bueno, pues con ello buscamos ir mejorando nuestra sociedad. Parece que esto mismo se hizo ya mucho antes de Cristo, ¿no? 500 años antes de Cristo, y precisamente para fomentar el desarrollo o la innovación culinaria, ¿no? Los ibaritas. Algo que, bueno, pues de lo que yo he aprendido también, ¿no? Y en ese momento también se primó, ¿no? Nos ha contado que Julio, que también se primó a esos creadores, a esos que conseguían desarrollar esos nuevos conceptos, y se les premiaba con una concesión de un monopolio limitado temporalmente a un año, ¿no? Este es nuestro sistema básico, y con ese sistema básico tenemos además, hemos hablado hoy, el derecho de autor. El derecho de autor que no está relacionado directamente con el proceso empresarial, con la actividad empresarial, sino que está pues, más relacionado con la actividad artística, con la creación artística, según establece nuestra propia Ley de Propiedad Intelectual y hemos comentado previamente, ¿no? La existencia de un derecho de autor supondría también una limitación al principio de libre imitación de prestaciones ajenas que establece la Ley de Competencia Desleal. Por lo tanto, pues se ha apuntado hoy la conveniencia de incluir a determinadas obras culinarias dentro del ámbito de protección del derecho de autor. Parece algo que resultaría efectivamente muy conveniente. Mientras se puede alcanzar esa solución, mientras podemos acceder a un sistema registral que hoy por hoy pues resultaría de difícil inclusión, por no estar claro efectivamente si las obras culinarias se encuentran o no dentro del concepto de obra protegible, sí existen, y ha sido apuntado brevemente por varios de mis compañeros, la posibilidad de, en determinados casos, defenderse frente a determinados actos de infracción. Como decía, la Ley de Competencia Desleal establece el principio de libre imitación de prestaciones ajenas, pero también establece o limita este principio, además de por la existencia que he mencionado, derechos de exclusiva, por el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, como ha apuntado Miguel Ángel, o también por el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Creo que mientras trabajamos y conseguimos aclarar y establecer un sistema normativo más
afín al derecho francés, en el que sí existe una mayor protección de sus creadores en este ámbito y sí existe directamente en su propia ley de propiedad intelectual una referencia a la obra culinaria. Mientras trabajamos en este sentido, sí existe un mecanismo de protección vía competencia desleal. No para cualquiera, pero sí para aquellos que tienen éxito. Sí para aquellos cocineros que precisamente han tenido o están teniendo un reconocimiento entre el público, están teniendo un éxito por su trabajo, por su dedicación y por el resultado de su creación, trabajo o resultado que pretende ser aprovechado por otros mediante la mera imitación. El mero imitador nada aporta y cuando imita algo, un producto de éxito, lo que sucede es que está apropiándose de aquello que creó el que realmente debe ser reconocido por esa labor de creación. Por lo tanto, la ley de competencia desleal sí incluye, preguntabas al principio, Mario, ¿qué mecanismos pueden existir? Existe un mecanismo vía competencia desleal. No se ha aplicado, por lo menos que yo conozca a día de hoy, en materia de cocina, pero sí se ha aplicado, por ejemplo, en otros ámbitos. En el ámbito, por ejemplo, de los juguetes, se ha aplicado en el ámbito de la joyería. Sectores en los que, a pesar de no existir un registro específico de las obras, un registro de los diseños, sí se consiguió los fabricantes de éxito que vieron o que consiguieron que algunos de sus productos tuvieran un especial éxito, sí han visto atendidas sus pretensiones por parte de nuestros tribunales. Por lo tanto, Mario, yo sí creo que aquellos que estáis en una posición que habéis conseguido alcanzar un momento de éxito y que estáis siendo reconocidos como tal, sí podéis tener un amparo a través de los tribunales, como comentaba también Julio previamente, en casos de imitación. Claro, tú también preguntabas a qué puedo tener derecho, ¿no? Y cuál puede ser el ámbito de protección, el resultado final, el proceso. Bueno, pues sinceramente, mientras trabajamos en conjunto en esta posible modificación normativa, a día de hoy lo que yo sí creo es que se puede intentar proteger el resultado. Con la normativa que tenemos sí podemos proteger ese resultado, esa pieza artística concreta que puede resultar un plato de cocina, con una presentación determinada, pero veo más difícil el poder proteger el proceso, salvo que medie una patente por haberse empleado, pues, como bien sabes, y tú también creo que tienes alguna patente en tramitación, algún procedimiento absolutamente innovador que sea susceptible de registro como patente. Por ello, bueno, creo que yo establecería, Carlos, como conclusión, en lo que a mí concierne, que existe una clara necesidad de trabajar en una mejora de nuestra normativa, que mientras tanto, mientras la conseguimos, pues tenemos unos tribunales que tienen una serie de mecanismos con los que proteger unas situaciones concretas en las que se encuentran determinados de nuestros creadores culinarios. Bueno, agradeceros vuestras aportaciones, que han sido de mucha envergadura, y aparte que vamos a iniciar un proceso de entendimiento y dar estas respuestas que buscamos. Yo os voy a hablar de mi caso personal. La primera patente que se ha hecho en España, junto con el CSIC y un chef, ha sido la hidrólisis de huevo, que ahora este año el HIP se le ha premiado a la empresa que ha hecho ese experimento, que se trata de extraer la clara de huevo, extraerle de una forma más licuada y darle sabor. Entonces, eso es una cosa que hemos patentado en Patentes y Marcas, donde el 50% lo tiene el CSIC, el 50% lo tenemos nosotros. Otra cosa que hemos hecho muy interesante con don Carlos Moro es el Vinescenti, que es la extracción del polifenol, que luego él contará, del vino. Eso está patentado y es una acción en conjunta que se ha hecho. Otra cosa que investigamos fue la extracción de fluidos supercríticos, que es el primer aceite de trufa que se hace organolépticamente correcto, porque sabéis que en el mercado hay un aceite de trufa barato que se extrae del
del alquitrán, y el que es un poquito mejor se extrae de una molécula de la alcachofa. En nuestro caso, a través de esta extracción, extraemos el aroma de la trufa y se lo metemos a través del CO2 a un aceite hojiblanca. O sea, sabemos todos que la trufa no sale del aceite porque no lo contiene. Contiene muy poco, pero es un aceite natural que está. Hemos hecho también el primer embutido de toro bravo que existe en España y en el mundo, que puede comerlo el mundo árabe, solamente hecho con el toro bravo y la grasa de vacuno. Y este año estamos trabajando las fibras, el psyllium, para hacer bizcochos, galletas y todo tipo de productos sin harina de trigo. Entonces, en este caso, que nos hemos sentado y que creamos ese mundo gastronómico virtual donde todo esto existe, aparte de la creación del plato, sí que es verdad que hay protección en muchos aspectos, pero también necesitamos lo que hemos expuesto hoy en esta mesa, que me parece muy interesante, el iniciar ese proceso junto con el despacho de Javier Cremades y Sotelo y la Federación de Cocineros para llevar la gastronomía a un punto mejor y que nos podamos entender mejor. Así que os agradezco mucho de corazón el esfuerzo y sobre todo las ganas que le habéis puesto a este proyecto. Muchas gracias, Mario. No cabe duda que los restauradores son creadores, porque después de lo que nos acabamos de enterar ahora de lo que está patentado, hay que tener una actividad creativa importante. Yo creo, como resumen, que estamos no solo ante una necesidad de perfeccionar la legislación, sino estamos ante una oportunidad histórica. Primero, porque este problema alcanza carácter global y dependeremos de las directivas de la Comunidad Económica Europea, sino también porque nuestra ley se ha quedado un poco obsoleta a la vista de la importancia de la creación. Y yo lanzaría un reto a Alfredo Gómez Acebo, que cuando haga la ponencia de las ponencias del Congreso recoja estas ideas fuerza para poder tratar de incorporarlas a una futura ley de propiedad gastronómica o una futura ley de gastronomía, donde se recoja, desaparezca cualquier atisbo de duda de que la restauración es una creación artística, se regulen los requisitos necesarios para entenderla, se extienda la protección mucho más allá de lo que es la obra creada y podamos tener una protección integral durante el tiempo que los legisladores entiendan oportuno sobre esta materia. Espero que la ponencia les haya sido interesante y sobre todo amena. Muchas gracias a todos.